buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos completamente en vivo aquí a través de La Gaceta, su programa Pelotazo MX. Y como ya lo vieron, tenemos un invitado de lujo. Es un experto en los deportes y también en los medios de comunicación. Nos acompaña aquí el señor Pedro Piña. ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Es un placer enorme estar con ustedes, muchachos, y felicitarlos por esta iniciativa, por estos proyectos que están generando, aprovechando las nuevas tecnologías, Sí. poniéndonos el ejemplo, y eso, la verdad, es plausible y de reconocerse. Muchas gracias. No, muchas gracias. De hecho, estamos muy emocionados porque es nuestro primer invitado en lo que llevamos en esos casi, ¿qué te gusta? Casi 3 meses del programa que tenemos. Sí. Es nuestro primer invitado y pues nos complace, nos da una tremenda alegría. No, Sí. el honor es mío, y vuelvo a repetir, o sea, me entero que son chicos de primer semestre, y eso me da gusto porque pues hay que arrancar desde el inicio, no hay que esperarse que llegue séptimo, octavo semestre para tratar de emprender, ¿no? Hay que emprender desde un inicio. Hay que agarrar experiencia, ¿no? Sí, sobre todo y aprovechar las herramientas que están a su disposición, no solamente en el tema de nuestra alma mater, en este caso la Facultad de Comunicación, sino también pues aprovechar todas las nuevas tecnologías que están a su disposición. Sí. Sí, de hecho, ya para comenzar ahorita el programa, yo quería hacer esa pregunta, hablando de nuestra alma mater, de que ya, la primera pregunta del programa, para usted, porque queremos que el programa se dedique especialmente a usted, sobre qué le parece los deportes, o sea, cómo fue su vida como universitario, todo ese tipo de cosas. La primera pregunta sería, por ejemplo, en nuestra edad, cuando usted estaba chavo ya, en su plena etapa de universidad, ¿qué fue lo que impulsó a estudiar esta carrera? Bueno, yo creo que lo que me impulsa a estudiar el tema de comunicación un poco es el amor que le tenían los medios de manera natural. Te soy honesto, hoy en día a veces la memoria pues ya falla en el sentido de que pues tener tantos recuerdos, sí, a veces se colapsa uno, ¿no? En el sentido de, te lo tiene que recordar alguien, ¿sí? Para que tengas, pues cuando menos ese estímulo de que en alguna ocasión pues tuviste esa inquietud, la manifestaste y luego comprendes un poco el proceso, ¿no? Yo, dice mamá que agarraba un cepillo, ¿sí? Y que entrevistaba a mamá, o sea, y que jugaba a ser comunicador. Esos recuerdos son los que se quedan marcados, me imagino. Pues bueno, te repito, o sea, yo no sabía, digo, yo no me acordaba, obvio. No, pues, Sí, pero ya cuando mamá me dice eso y que, te soy honesto, me lo dijo, no creas hace décadas, me lo dijo hace algunos años. Y ahora con todo el tema de la revolución de los Facebook y todo esto, donde empiezas también a conectarte con gente que tenías muchos años de no ver. Yo les platicaba antes de entrar al aire que yo tuve la oportunidad de vivir en México algunos años. Y cuando regreso de México, que fue en 1980, nos establecemos en una casa en el sector de Guadalupe, mientras la casa donde después crecimos, donde viven mis padres, mientras la terminaban, pues la gente que conocimos ahí me dice que yo narraba partidos, o sea que cuando jugábamos en la calle, sí, cuando hacíamos la reta, pues digo... O sea, también era bueno para jugar fútbol. Sí, yo jugué varios deportes, me gusta estar en contacto realmente con el tema deportivo, pero si bien es cierto, eso es en el tema del comunicador, de a lo mejor de los pininos, vaya, si se puede decir de esa manera, pero también me impactó mucho el tema de los comentaristas, o sea, yo tengo muchos recuerdos de finales de la década de los 70, yo nací en el 72, es decir, a los 8 años, pues prácticamente ya tenía una visión más o menos de lo que era un contenido deportivo en el sentido de ver los deportes, entender un poco el impacto también social que tienen ciertos deportistas. Digo, te lo digo honestamente, para mí el primer impacto obvio, por supuesto, fue el Mundial del 78. El segundo impacto fueron los Juegos Olímpicos de Rusia en Moscú en 1980. Y lo que viene a detonar un poco para mí en cuanto al tema de lo que representa la crónica deportiva, lo que representa un deportista, pues fue precisamente Fernando Valenzuela en 1981. Y de ahí nos vamos a Salvador Sánchez y de ahí nos vamos al recuerdo que lo tengo muy fresco porque parecía carnicería, la pelea aquella de Julio César Chávez contra el Azabache Martínez, que fue previo al Julio César que todo el mundo conoce. Entonces,
conocimos historias trágicas de un novillero que pierde la vida, como es el caso de Valente Arellano, y te estoy hablando a principios de los 80. Entonces, todo eso te empieza a marcar dentro del deporte. Ni se diga lo de Hugo Sánchez, y ni se diga los mundiales del 82, ni se diga, por supuesto, México. El mundial del 86, que me tocó estar en el estadio universitario. Vi a Gary Lineker jugar, o sea, y Peter Shilton me tocó ver jugar en el estadio universitario a mis 14 años de edad. Pero ya aparece entonces la inquietud de la radio, porque yo ingresé a la radio, fue el primer contacto en un medio de comunicación. Cuando ingreso a la radio, previo a ese ingreso en 1988, en estas fechas más o menos, estoy por cumplir 31 años, yo escuchaba radio, porque a mí también aparte nos inculcaron mucho la música. Yo dirigí estaciones de radio en cuanto al tema de la música. Sí, a mí me considero un melómano, o sea, soy un fan de los Beatles, soy un fan de la música internacional, soy un fan de las baladas, pero también de repente te escucho, por ejemplo, hoy ponía en mi cuenta de Twitter un tema alusivo de Pink, ¿sí? Que por cierto ya cumplió 17 años. En Instagram es cuando noto que sube historias de bandas. Como que, sí, digo, a mí me gusta la música, me gusta muchísimo la música porque la escuchaba mucho también de chico, y creo que una de las cosas que a mí más me impactó o me marcó, mi padre nos regaló, o teníamos un radio, digo, porque no sé si nos lo regaló o se lo quitamos, ¿verdad? Sí, pero teníamos un radio que tenía onda corta. Onda corta, para los que no sepan, es la radio precisamente, o el alcance que tiene un aparato para captar, ¿sí?, señales de otras latitudes. Para que te des una idea, yo en la noche me enajenaba escuchar el reloj atómico en Colorado, en Phoenix, ¿sí? ¿Y sabes cuál era la transmisión nada más? El que se escuchaba el clic, 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 o sea, el segundero, y que segundos antes de cumplirse el minuto, una voz en inglés te decía, desde el observatorio, donde tú quieras, ¿sí?, la hora mundial, son las tal, desde Fort Collins, Colorado, y tú decías, wow, impresionante. O sea, digo, a mí me llamaba la atención muchísimo eso, y perdía mucho tiempo porque decía, buena, parecía que llegaban los españoles, ¿no? Pero digo, el punto era de que a mí me atraía mucho, y en esa época también había una estación, y sigue habiendo esa estación de radio que es de multimedios, Radio Recuerdo. Después de cierta hora programaba momentos de poemas. Entonces escuchabas locutores, escuchabas artistas que a lo mejor sus papás los deben de recordar, como Enrique Rambal, como Arturo de Córdoba, o sea, artistas de la época de oro del cine mexicano, que hablaban de los poemas, ¿no? O sea, que mencionaban los poemas, las historias. Me marcó mucho también a principios de los 80 un famoso spot que también lo promocionaba mucho Multimedios con respecto a un chico que fallecía antes de cumplir los 18 años de edad. Era muy desgarradora la narración del chico, o sea, porque sufrió un accidente automovilístico por, obvio, la imprudencia, la juventud, de repente se nos hace fácil. Bueno, a mí ya no tanto, voy para casi 50. Sí, pero, o sea, y el tipo de manera muy desgarradora, o sea, hablaba de que, oye, no puede ser que esté muerto, ¿no? Y eso te marcaba, y te estoy hablando que no tenía ni 15 años. Entonces, me gustaba el tema de la radio, escuchaba locutores, Adrián Peña, Ricky Toraya, Lachos Pedrazas, Leonardo González, Pablo Flores. O sea, Adrián Peña fue como el que más marcó en esa época. Adrián, sí, porque, bueno, Lacho, Adrián, Al González, Enrique González, toda esa generación de locutores locos, en el buen sentido de la palabra, Polo Álvarez, que por cierto, pues a mí me llamaba muchísimo la atención. Yo recuerdo mucho las épocas de hacer la tarea en la casa de los cuates cuando estabas en secundaria, ¿sí? Y escuchando el radio, escuchando Stereo Rock, ¿no? Que era la estación que yo escuchaba, y que lo que son las cosas, el tiempo, al poco tiempo yo ingresé a trabajar en esa empresa. Pues, sí, pero digo, a lo que voy es de que yo al poco tiempo le hablaba a Adrián Peña, mándanos saludos, güey, somos la racilla acá, estamos haciendo la tarea, está bien. Entonces, al poco tiempo, cuando ya
ingreso a la preparatoria, pues empiezo a trabajar en radio. Y, oh, sorpresa, en ese corporativo de radio estaba esa estación de radio, ¿sí? Y esa estación de radio, pues hoy en día es lo que ustedes la conocen como La Sabrosita, ¿sí? En el 95.7 FM. Y de ahí, bueno, pues me fui, trabajé 21 años para Radio Alegría, es decir, salí de trabajar ahí en 2009, e hice lo que quise en radio, en el sentido de trabajo, o sea, fui desde operador de consola hasta dirigir estaciones de radio, ¿no? Y bueno, la vida posteriormente te dio la oportunidad de que esos cuates que tú escuchabas en radio, pues se convirtieron en tus amigos. Recientemente estuvo Billy Idol en Monterrey, que lo escuchaba yo en la radio de chavo, y luego cuando ya me toca trabajar como operador, pongo música de Billy Idol ya como operador, y pues luego lo ves en concierto, y luego aparte conviviendo con tus cuates, que uno de ellos pues es Adrián Peña, imagínate, o Ricky Toraya, que también tuvimos la oportunidad de coincidir. Ahí saludamos también a Fer Núñez, que es un cuate que le gusta mucho la música en inglés. Pero bueno, el proceso también del medio, pues me hizo un día, siempre estuve ligado al deporte, y un día tomar la decisión de dedicarme al periodismo deportivo, ¿no? Y eso pasa porque yo les decía que hacía deporte. Yo jugaba fútbol americano, jugué hasta prepa, porque ya después me gustó más la lana, por supuesto. Sí. Y un día Lacho Pedraza iban a transmitir un clásico entre Borregos y Auténticos en el Estadio Universitario, y me dice: oye, joven Piña, tú que jugaste fútbol americano, pues cuando menos para que te avientes 2, 3 comentarios ahí, que nos ilustres. Y pues imagínate, Lacho Pedraza, nada más para que nos demos una idea, Lacho Pedraza en 1981 presentó a Queen. Entonces imagínate la calidad de locutor que era, impresionante, y a quien le tengo un cariño enorme, y que ya hace años, bueno, pues por estos días falleció, una leyenda de la locución. Sí, digo, yo tuve la fortuna, y se los digo con mucho orgullo, de poder trabajar con pioneros, pioneros sí, porque a final de cuentas la tecnología en la radio se establece en 1921 con don Constantino de Tárnava, evoluciona un poco, y llega la década de los 50 y aparecen locutores como don Mario Agredano Brambila, como Carlos Saucedo Rubí, como Eduardo Rejón Chávez. Entonces me toca trabajar con ellos, ¿no? Pedro Arturo Ortiz, locutores que estuvieron trabajando desde la década de los 50 hasta pues prácticamente los 90, ¿no? Entonces algunos en los 80 que pierden la vida, pero para mí fue muy gratificante el poder interactuar, por ejemplo, con Mario Agredano, que era una de las grandes voces, que para que nos demos una idea, Mario Agredano, bueno, pues incluso trabajó con Jacobo Zabludowski, o sea, salió en películas con el Huracán Ramírez, o sea, de esos locutores que se convierten en referentes sin lugar a dudas, ¿no? O sea, si tú te vas al tema o a la crónica deportiva, es como hablar de Pedro el Mago Septién o Jorge Sonia Alarcón o el Che Ventura, o sea, locutores que marcaron una época en la radio. De Mario Valle, incluso me tocó trabajar con don Mario Valle, que era el tío de Mario Castillejos. Sí, así es. Yo también tengo otra pregunta, más que nada. Ya hablamos sobre la radio, cómo fueron sus inicios en la radio, pero también quería preguntarles sobre la televisión. ¿Cómo empezó ese periodismo deportivo en la televisión? Mira, te digo, vamos evolucionando. Yo una de las cosas, no me gusta dar consejos, pero lo que yo sí puedo a lo mejor platicarles, y ya sea que lo tomen o lo dejen, pues ya es responsabilidad de ustedes, ¿sí? Es que no se estanquen, es decir, que traten de evolucionar. O sea, la vida es una escalera larguísima, o sea, nunca la acabas, ¿sí? Hay gente que se queda en el intento, hay gente que se conforma con llegar al piso 3, y hay quienes a lo mejor creemos que todavía podemos seguir subiendo, ¿no? O sea, entonces la radio, te digo, a mí me tocó en 1988 llegar, yo salía de la facultad, por ejemplo, en el 90, cuando empecé el primer semestre aquí en la facultad, yo salía a las 10 de la noche, que era el turno
que cerraba, Nocturno. ¿sí? Sobre Avenida Revolución pasaba un camión que era el famoso Ruta 44, no amarillo, y ese me dejaba en el centro, ¿sí? Entraba a las 12 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Entonces, yo ponía discos, poníamos lo que antes se llamaban cartuchos, cinta, o sea, hacías un trabajo manual en cuanto al tema de la operación bastante interesante. Hoy todo está digitalizado, hoy pues prácticamente nada más con el enter corre todo, ¿no? Sí. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Lacho me dio un comentario muy interesante, sobre todo porque al principio fuimos ejecutivos B de Lacho Pedraza, ¿no? Ve y tráeme un café, ve y tráeme el periódico, o sea, ejecutivo B. Entonces, en una de esas me dice Lacho, vas a llegar lejos. Pero pues, él se refería de que, o sea, ahorita es Michelán y déjalo sobo tantito Michelán, ¿no? Vas a llegar lejos, ¿no? Sí, pero un día me hice un comentario que a mí me marcó. O sea, ¿dónde te ves en 5 años? Entonces, dentro de la reflexión que nosotros tenemos que tener, independientemente tengamos 16, 17, 18, la edad que tengamos, ¿sí? O sea, las metas, ¿no? O sea, ¿qué quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? ¿Ya llegaste? ¿Ahora qué sigue? ¿Usted tenía alguna meta ya planeada en ese momento? O sea, de voy a llegar hasta donde Mira, la televisión, a lo mejor eran sueños. Yo, la verdad, a mí en lo particular, a mí la televisión no me llamaba la atención en el sentido de que, ay, me muero por entrar a la televisión, ¿sí? Porque de que entro a radio a que entro a un canal de televisión, que en este caso es en el único que he estado, que es Televisa, ¿sí? Pues tuvieron que pasar como 12 años, ¿sí? Pero no llegó porque yo lo pidiera, sino porque llega por una invitación. Y vuelvo al origen, o sea, yo cuando me dice Lacho eso, ¿dónde te ves en 5 años? Pues sí te entra una reflexión en el tema profesional, ¿sí? Porque a veces la escuela, como es obligatorio, o sea, sentimos que nos pesa, ¿no? O sea, eso a veces es un error, pero bueno, así es la vida, o sea, lo que nos obligan a hacer a veces como que arrastra algo, ¿no? Sí. Pero en cambio lo aspiracional, lo que te apasiona, lo que estás haciendo, pues tratas de dar los pasos a veces agigantados cuando cometes errores y a veces tienes que ir con pies de plomo poco a poco, ¿no? Entonces, mi aspiración era después de ser operador, ser locutor. O sea, abrir un micrófono, ¿no? Sí. De una manera bastante dura, me hicieron ver, espérate, no es tan fácil, ¿eh? Un día, pensando que nadie me iba a estar escuchando, o sea, abrir el micrófono y recibí la llamada del director de la estación, ¿no? Y me puso una regañada bastante sabrosa. Yo dije, aquí ya se acabó la carrera de Pedro Piña, ¿no? Pero luego se dio la locución, luego por ende se da, o sea, dentro de la inquietud misma se te da la oportunidad de dirigir una estación de radio, luego otra, y luego caes a otra, y luego dentro de los conceptos tú dices, oye, ¿sabes qué? La estación hay que ser deportiva, ¿sí? Y en aquel entonces, bueno, pues la RG ya había surgido, ¿sí? La RG ya había surgido recién a finales de los 80, principios de los 90, ¿sí? Entonces el punto es de que se traen a trabajar a Radio Alegría a personajes como Antonio Nelly, Mario Castillejos, Alfredo González, también viene a trabajar con nosotros Lacho Gutiérrez. Entonces, haz de cuenta que eso provoca que empiece una relación ahora de amistad, ¿sí? Con Toño y con todas esas personas, ¿no? Empezamos a transmitir partidos de fútbol, aparte ya habíamos tenido coberturas en béisbol, fútbol y fútbol americano, básquetbol incluso. Entonces, un día Toño Nelly, que siempre le estaré agradecido, por supuesto, a él y a Paco Cobos, que Paco Cobos fue el que palomeó, que dijo, no, sí, se queda sí, sí. Toño es el que me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un chavo que no quiere ya estar en la conducción, ¿sí? Que ya le pesa ir los fines de semana. Ah, bueno, pues ok, lo que hay que hacer. Y no, pues échame la mano, ve y haz un casting. Digo, a ti o sea, se te da bien el tema de la radio y aparte, digo, pues, si hablas en la radio 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, pues dar 2 notas y meterte 3 minutos a lo mejor nada más en tu sección,
pues es peccata minuta, o sea, no hay mayor trascendencia, pues. Entonces le dije, no, pues va. Y total, llegué a Televisa, y si lo ponemos sobre la mesa, fue un martes, y el sábado ya estaba al aire en Televisa, y de eso, bueno, pues ya se van a cumplir pues ya casi 20 años, ¿no? Entonces todo ese tema va de la mano, y luego la carrera de Ciencias del Ejercicio en la Facultad de Organización Deportiva provoca que conozca a otras personas, y un día me dicen, oye, ¿no te gustaría dar clases aquí? Y le digo, pues bueno, ok, va. Entonces, yo la verdad, cuando ustedes me hicieron la invitación, y siempre se los he dicho a los chavos, y siempre, ojalá el día de mañana ustedes que crezcan, también retribuyan, ¿sí? Me explico, o sea, el que tengan ese compromiso de retribuir, pues a que un chavo te detenga, a que a lo mejor varios chavos te detengan, a que a lo mejor un maestro te pida que vengas a hablar con los alumnos. Bueno, y si no tanto consejo, porque la verdad, yo una vez me separé, ¿sí? Y el abogado lo primero que me dijo, me dice, a ver, yo estoy trabajando, yo estoy en friega para llevar tu proceso, ¿sí? Entonces, de nada va a servir que tú el día de mañana, ya cuando vayas a firmar el papel, ¿sí?, te entre el diablito y te diga, no, ¿sabe qué, abogado? Siempre no me divorcio. O sea, sí. Entonces, me echas a perder toda mi chamba, ¿no? Sí. Entonces, las decisiones las tomamos nosotros. O sea, yo puedo hablar y tú puedes tomar lo bueno, lo malo, sabes que vale la pena esto. No tanto el consejo, porque a final de cuentas, o sea, entra por un oído, sale por el otro. O sea, muchas de las veces el tema de escuchar, ¿sí?, no lo aplicamos bien. Sí. O sea, oímos, pero no escuchamos. Entonces, lo que te comentaba yo era precisamente que en ese sentido de la facultad, cuando termino la licenciatura en Ciencias del Ejercicio, ¿sí?, me invitan a dar clase. Entonces, ahí es donde yo también vuelvo a insistir en el tema de retribuirle, agradecerle, porque yo me siento de cierta manera bendecido, porque nunca he pedido chamba. O sea, tengo 31 años trabajando y nunca he pedido trabajo. O sea, ¿por qué? Porque yo llego a radio por una circunstancia, ¿sí? Yo ahorita les platicaba que tengo 2 hermanos que estudiaron en el TEC, tengo un hermano que estudió en la prepa 15, yo salí de la preparatoria número 1, ¿sí?, ahí en el centro, cuando estaba en el centro, ¿sí? Pero fue una circunstancia, porque yo fui mal chavo en el sentido de cuando empecé la prepa, o sea, me desvié del camino, fui no tanto eso, no, es que el desmadre estaba bueno. O sea, eso no se podemos negar. O sea, tú a los 16 años pues sientes que la vida no te merece, ¿verdad? O sea, que eres más que la vida y conoces gente, aparte siempre he sido muy hiperactivo. No vándalo, no fue en un tema de ser, no, simple y sencillamente, o sea, la rebeldía normal, entonces yo por eso empiezo a trabajar, porque papá pues prácticamente ya no eres mi hijo, o sea, me fallaste, y desde entonces estoy agradecidísimo con mi papá, porque realmente pues si no hubiera sido por esa circunstancia, pues a lo mejor las cosas hoy fueran también distintas para mí, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que por eso empiezo a trabajar, porque me manda una estación de radio. Bueno, primero me manda una imprenta, no me gustó. Y luego me manda con un amigo que estaba en radio. Y ese fue el inicio en radio. O sea, porque yo iba a ver, y hasta que un día la secretaria del que era el gerente de operaciones de ese corporativo de radio me dice, oye, ¿usted ni nada más viene a ver o qué? ¿Cuándo va a trabajar? Entonces, oye, trabajar, pues sí, yo le entro, órale, pa. Y ya fue cuando... ¿Eso en Grupo Radio Alegría? Eso fue en Radio Alegría. Yo ahí estuve 21 años en Grupo Radio Alegría, dejando de trabajar ahí en abril de 2009. Ya 10 años. Hablando de radio, nos pregunta Kevin Misael, ¿pueden poner todas sus preguntas a través de la transmisión? Nos pregunta Kevin Misael, hablando de estancarse, ¿cuál es su opinión de que la radio tradicional no ha decidido actualizarse con las nuevas tecnologías? ¿Usted cree que Mira, yo tengo pues, vaya, no sé en qué sentido de actualizarse con las nuevas tecnologías, porque yo veo que se utilizan redes sociales, transmisiones en vivo, incluso pues hoy tú escuchas o vas ahí en el zapping de la radio y déjanos tu mensaje de voz a través de WhatsApp. Sí. O sea, a lo mejor sería más precisa la pregunta, más específica, en qué sentido.
actualizarse. Yo dejé de hacerlo continuamente de 2009. Después fui a Grupo Imagen, estuvimos en las transmisiones de fútbol. Luego estuve en Radio Centro. Y desde entonces, ¿qué serán? Ya como en enero deben de ser ya 3 años que no estoy haciendo radio. Me gusta la radio, me gusta el tema de la radio hablada. O sea, creo que si bien es cierto, hoy la música es importante, pero la música la encuentras en el Spotify, la encuentras en YouTube, la encuentras... Es impresionante la facilidad en cómo actualmente podemos obtener las cosas por medio de internet. Sí, pero no encuentras el diálogo. La radio. Entonces lo que necesitamos, yo creo que así como en su momento la AM impactó de esa manera en el tema del radio hablado, creo que hoy pudiera ser un buen vehículo. ¿Por qué? Porque hace falta el diálogo, o sea, hace falta para cualquier tema, no necesariamente el tema serio, incluso el chacoteo. No sé si ustedes han escuchado los programas de la estación 40, ¿se llama 40 principales? ¿O? Sí, ¿Sí? los 40. O sea, hay radio hablado con música, con bastante importancia en el tema de la actualidad de lo que está aconteciendo en el país. Sí, yo suelo escucharlo. Sí, entonces hay un tipo que, bueno, pues es generacional mío, San Cristóbal, el que le dicen La Estaca. O sea, es un tipo muy inteligente, Eduardo Videgaray. Sí, o sea, el tema es que creo que los contenidos, pues, tenemos que, no digo reinventarnos, porque no está nada escrito, pero sin lugar a dudas creo que podemos tener temas interesantes que tratar en el sentido de la experiencia con la juventud y nosotros aprender de ustedes también. Por ejemplo, a mí, repito, lo que ustedes hacen con respecto a las tecnologías, a mí sí me sorprende muchísimo, porque uno siente que no tiene tiempo, ¿sí? Pero veo que es muy sencillo. Sí. Dice Jared Villarreal, dice, creo que varios enseñantes se mantienen con la vieja escuela y no salen de eso, ignorando la posibilidad de la innovación. O sea, con respecto claro, pues mira, tienen que ser disruptivos, definitivamente. Y es un hecho que en los medios, o sea, en los medios de comunicación, pues también hay que entender que es un negocio. O sea, no es una cuestión de que yo quiero hacer y deshacer en una estación de radio, ¿no? Sí. O sea, hay lineamientos, hay personas de mi edad o mayores que yo que están al frente de esas estaciones de radio. No se pueden cambiar, o sea, y digo, y es la lana de ellos, o sea, no es mi lana. O sea, yo no puedo llegar a una estación de radio y querer mentar madres y oye, espérame, o sea, tranquilo, ¿verdad? Pero creo que estamos estancados en el sentido de que, no digo que sea la juventud, sino simple y sencillamente es un tema, lo veo de unos años a la fecha, en que es muy sencillo nada más decir, las 6:08, 22 grados, vamos a escuchar a Bad Bunny. Oye, ¿qué más me dejas? O sea, ¿qué más me dejas? Hoy lo veo en el deporte, hoy ya el deporte ya no alcanza. Hoy tienes que tener una experiencia aparte del deporte para que tú puedas cautivar a la gente, ¿sí? O sea, hay que trabajar en ese sentido. Hay que innovar, sí, hay que innovar, pero o sea, esto te lleva a la reflexión, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Para bien. ¿Sí? Ahora, también entendamos que el joven, pues también trae sus dinámicas, ¿no? O sea, ¿qué quieres escuchar? Aparte también hay que entender una cosa, yo ya a mi edad, y si tengo un negocio, yo voy a decir, oye, ¿quién es el que me va a dejar? Y a lo mejor no es el joven hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay poder adquisitivo todavía, porque no se valen por sí mismos, porque no es lo mismo, no digo que sean todos, pero la gran mayoría, o sea, pues, oye, papá, préstame para llevar a mi novia al cine. ¿Me explico? O sea, porque tu obligación es estudiar, ¿no? O sea, tu obligación es estudiar. Entonces, en el tema del consumo, sí, pues requerimos gente que traiga varo, ¿no? O sea, yo no le voy a llegar al chico, ¿sabes qué? El que me interesa es el que trae varo. Sí, o sea. O sea, por ejemplo, ahorita está para el tema del Buen Fin, ¿no? Sí. Pero traemos varo para el Buen Fin, aprovecharlo. Pues no. Pues ese es el punto, ¿no? Bueno, aunque sea el 2x1 con las alitas, ¿no? Es soberbia, Marcelo. No, pero digo, es interesante. El tema es, yo la verdad lo que les aplaudo es eso, o sea, que tengan esta iniciativa, porque a mí, yo cuando estaba aquí en 1990, aquí está al lado el estudio de televisión. Sí. No te dejaban usarlo, porque según esto estabas en primero.
Sí. Y dices tú, oye, bueno, ¿y qué tiene que ver que esté en primero o que esté en octavo? O sea, yo traigo las ganas de, la iniciativa. Entonces, muchas de las veces es el choque, ¿no? El choque entre la gente con mayor edad y Los que van gente pero aparte hay gente con mayor edad que no están abiertos a, ¿sí? Y aparte hay gente de mayor edad, nada más con un perfil que es el académico. Sí. Oye, salte afuera para que veas cómo Laboral. está el punto. O sea, y entonces tenemos que ganar experiencia no solamente para decir las cosas en clase, como Para hacerlas. maestros, sino también, cómo está afuera. ¿Sí me explico? Sí. Sí. O sea, yo a ustedes no les voy a mentir. O sea, si ustedes, su tirada es el tema del periodismo, Sí. pues nada más no tiene mucha ciencia. ¿Cuántos canales de televisión hay? ¿Cuántos periódicos hay? ¿Cuántas estaciones de radio hay? Y ustedes ahí entenderán si está o no competido ingresar a un medio. Por supuesto que está competido. Entonces ahí es donde ustedes tienen que saltar y decir, bueno, ¿de qué otra manera Puedo llegar. puedo? Deja tú llegar. Lo que tengo hoy en herramientas, ¿cómo hacer para realmente generar contenidos que a lo mejor el día de mañana me lleven a? Sí. Porque ha habido mucho periodista independiente que ha llegado a la televisión. O mucho periodista independiente que lo está haciendo bastante bien y que la televisión acude a él. ¿Sí? No tanto de que él vaya y... Por medio de internet. Sí, claro, por supuesto. Hoy, por ejemplo, con lo que trae aquí mi vecino rayado de corazón, ¿sí? O sea, con este aparatito, ¿sí? Con este aparatito, ¿grabas video? Sí. Sí. ¿Grabas audio? Sí. Claro. ¿Escribes? Sí. ¿Sí? ¿Envías? Sí. ¿Tomas foto? Ujú. Antes teníamos que cargar como 10,000 Cosas. cosas Por para eso, poder cable, generar un sí. contenido, ¿no? O sea, entonces todo esto resulta muy interesante para poderlo el día de mañana, pues, potencializar aún más, ¿no? Cierto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Una Ay, sí. pregunta, ya son todas las preguntas yo. No, pues Marcelo, yo Marcelo, el mira. traje Marcelo preparado. Marcelo tiene muchas preguntas. De... No, bueno, es que había preparado como 10 preguntas, pero mejor decidí cortar a 4 para que no se sea No muy pasa nada. No, explotado al el cabo tema es del viernes, fútbol. y bueno, ya Bueno. a estas alturas del partido ya hacemos viernes chilangos. ¿Sí han escuchado el concepto o no? Bien. ¿Sí conocen el concepto de viernes chilango o no? No. Bueno, Pues, laboralmente, hay empresas muy paternalistas o, en teoría, de que caminan muy bien, de que a veces los viernes pues No ya se trabajas trabaja. mediodía. O sea, mediodía, entonces viernes chilango, pues te vas de rock and roll. Ah, Pero, de hecho, recientemente, en Japón, pues se acaba de hacer un ejercicio con respecto a que el trabajador solamente 4 días y 3 días de descanso. El tema es la productividad, ya. ¿sí? Y eso también llévensela de tarea. No es lo mismo estar ocupado que ser productivo, ¿sí? Cierto. Entonces tenemos que entender que el tiempo vale oro. Y hoy más que Ujú, nunca, ¿no? Entonces Sí. tenemos que tener una gran administración de nuestro tiempo para saber qué es lo que quiero hacer con él. Obvio, hay días que tenemos que darle y con todo, ¿no? Ya viene la liguilla y tenemos que trabajar durísimo y sabes bien que al rato a lo mejor las chicas se van a ver las caras y vamos a tener una semana de locos. O sea, el punto Yo es... opino que sí hay final femenino. Yo también, pero digo, el punto es ese, entender que tenemos que aprovechar al máximo nuestro tiempo. Bueno, Marcelo, Marcelín, una pregunta Marcelín. de fútbol. Tú tienes muchas preguntas de fútbol. no, 4 nada más, lo corté como 4. En este torneo de la Ajá. Liga MX, ¿quiénes son sus favoritos, las sorpresas y decepciones en este torneo? Bueno, sin lugar a dudas, las sorpresas lo vemos en la tabla, ¿no? Santos, Querétaro, Necaxa, o sea... Querétaro sí me impresionó porque era un equipo que por lo general entraba de panzazo Octavo. así, Sí. octavo. Sí. Y digo, esas serían las sorpresas. Decepciones, pues por supuesto, Rayados creo que es la más grande, ¿no? Independientemente Mayor que le es Juan. alcance, que le alcance a lo mejor La para estar en forma, la, la preparación. exactamente El las equipo que formas, tienen ¿no? no es para que está en octavo lugar. ¿verdad? Y bueno, ¿quiénes son los candidatos al título? Pues sin duda, digo, y aunque le pese el Rayado, pues es Tigres. Tigres, porque Tigres. Tigres, el tema de la continuidad, ¿sí? Eso les permite tener un dominio del juego que tienen. Y Sí. te das cuenta que jugando espectacular o jugando con garra o con el gol de Dueñas, aquel que le mete al América en los últimos segundos para irse a los penaltis, o
jugando feo como se jugó la última final contra León, o sea, les alcanza para ser campeones, ¿no? Sí. Yo noto mucho eso de Tigres porque en el torneo regular es como de que empatamos, perdemos, ganamos, pero nos alcanza Tranquilito. para pasar Claro. tranquilos a la liguilla. Pero cuando empieza la liguilla es un torneo completamente diferente para Sí, ellos. sí, suena Sí, muy sí, trillado, sí, pero es la sí. verdad, o sea, suena muy trillado el concepto de que es un torneo distinto, pero pues es una realidad, o sea, Ujú. sabes bien que no puedes fallar en los dos partidos porque si no te quedas fuera. Entonces, aquí lo que tiene que pensar Tigres es hacer el mejor partido en la última jornada para quedar dentro de los mejores 4. Es que también la posición Recibir en la de- tabla ayuda les porque beneficia. eso le sirvió a León en la semifinal contra Claro. América para avanzar, Claro. a estar en primer lugar. Y a Tigres León. para eliminar a Rayados. Sí, sí, Así sí. es, sí, que tampoco... Pero digo, sin lugar a dudas, América, el equipo de Tigres, Santos, Laguna, por supuesto, o sea, y claro, hay personajes que están ahí involucrados, que no necesariamente tienen la mejor plantilla, pero tienen una experiencia tremenda, como es el caso de Querétaro con Bucetich, ¿no? Sí. Dice Jared Villarreal, ¿qué opina de Pumas? Porque Chelas insiste que es equipo grande. Bueno, Marcelo. Pumas al igual que Cruz Azul, tristemente, bueno, pues digo, de grande es nada más la dimensión territorial que tiene Cierto. la Universidad Autónoma Exacto. de Es que México. por la y- historia y, y- varios factores. Hasta que por Mira, un experto le puede no, saber no, Chelas no, de no, esa no, manera. lo que pasa es que el centralismo, o sea, entendamos una cosa, todo esto es histórico, o sea, el tema del centralismo, México creen, o sea, hablo de la Ciudad de México, Sí. pues creen que es el ombligo del planeta, ¿no? Y claro, digo, no quiere decir con eso que está mal, es la capital de nuestro país. Sí. Pero digo, errores como esos nos costaron que perdiéramos territorio, ¿no? En la época de Santa Ana, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por no arriesgar, por no extenderse, por no visualizar el territorio nacional, pues, se quedaron en el centro, ¿sí? Sí. Pero el tema de los equipos, digo, Cruz Azul, digo, Es 22 ya años sin ser campeón. sin ser campeón, Y las sí, Chivas, como grande. Quinto torneo seguido sin entrar a liguilla. el caso de Pumas. Bueno, Sí. Pumas ahí está en que últimos lugares o califican sexto. o El, así. el tema es muy claro, o sea, el mote de grande, pues también aparte es un adjetivo que se utiliza para vender, ¿no? También, Sí. o sea, pero sí particularmente quien ha mostrado, o sea, continuidad, pues es Tigres, o sea, no tienes que irte tan lejos, o sea, del primer título de esta nueva década, 11 o liguillas esta calificado. década que está por concluir, como quieran verlo, Ujú. pues digo, ahí están los títulos. Mira, para algunas cosas decimos, no vale. Y para otras sí. De hecho, O sea, Siempre es la Campeones Cup, que dicen mucho mira, ese tipo de es que copas. tenemos Sí, que ser la muy Leagues Cup. objetivos, ¿no? O sea, tenemos que ser muy objetivos y dentro del periodismo no puedes tú caer en ese tipo de banalidad, Sí. porque a final de cuentas, tú como atleta o tú como profesional o el día de mañana, así sean las canicas, si vas a entrar a participar, Te vas por pues es cosas. porque quieres ganar, ¿no? Sí. competir. Así sea un partido o así sean 19, Sí. ¿sí? Entonces, el punto es que Tigres ha mostrado una continuidad, que le ha permitido ganar y perder. Pero ahí Estar está. sí. E incluso a veces creo que le pegamos mucho a Cruz Azul, pero ya más que nada por el tema de no llegar a levantar el título. Sí. Pero Yo cuando estaba muy menos cerca. está más cerca que Pumas. ¿Sí? No, sí. Ay, O sea, Es recurrente. Directo de la claro, realidad, sí. claro, Pumas tiene ese logro, al igual que León, de ser bicampeones en 2004 y 2005. Sí. ¿Sí? Pero el punto es de que Cruz Azul cuando menos ha tenido esa consistencia mantenido. Llega a en las ciertos finales. torneos que cuando menos, oye, pues llegó a liguilla, ¿no? Sí. O llegó a semifinales, oye, perdió la final. Bueno, Sí, hace poco Sí. contra el América, ¿no? recién quedó campeón de Copa aquí también, Ujú. La Leagues Cup. sí, También hay Discord. Ganó La- la Leagues Y no es que Ganó lo la haya li- hecho completamente mal, porque por ejemplo vemos el caso de Chivas, que ha estado peleando incluso por no descender. O Claro, sea, Cruz Azul se ha mantenido, claro. no, es cierto, no ha levantado el título, pero no es que lo haya hecho completamente mal los últimos años, porque se ha mantenido ahí en liguilla, ha estado... a veces Hay en los cosas que se primeros puestos. critican, por supuesto, tema de algunos jugadores, el desmadre que tienen la directiva, Sí. ¿sí? Pero ese es un tema que pues, digo, te soy honesto, o sea, tú tienes con la mano a 5 equipos que sí son protagonistas, no solamente por el tema deportivo, sino también por el tema del poder adquisitivo, o sea, Sí. Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, Chivas.
Chivas, ¿sí? Pumas, pues batalla. O sea, Santos perdió sociedad con Grupo Modelo y ya no es el Santos, ¿sí? Y de ahí en más, o sea, pues nada más dime un equipo pudiente, o sea, ni modo, no creo que sea ni Veracruz, ya ves cómo está, San Luis, a pesar de los españoles, ¿Qué opinas sobre el caso Veracruz? lamentable, pero lamentable porque también no solamente es el tema del equipo, creo que, mira, a mí, te lo digo honestamente, a mí me gusta muchas disciplinas, ¿sí? Y creo que si nosotros no asumimos roles como otros países en cuanto al tema de sanciones, pues va a pasar esto constantemente, ¿sí? Sí. Es decir, tú puedes amenazar a tu hijo, oye, te voy a regañar, pero si no lo regañas, la va a volver a hacer, porque él sabe que lo vas a decir, este güey me va a decir que me va a regañar, y ¿sí? No me va a regañar. ¿Qué pasó con lo que sucedió anoche? ¿Vieron el partido de fútbol americano? ¿Vieron el partido de Cafés contra Acereros? ¿Vieron lo que sucedió con uno de los jugadores de los Cafés? ¿Sí? Cascazo, o sea, con el casco como arma, ¿sí? Intentar golpear y golpeó a Rudolph, el mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh. Y ahí sí entran las sanciones. Bueno, al chavo, o sea, al jugador, ¿sí? Le aplicaron una sanción indefinida. Es decir, se pierde toda la temporada, postemporada, y vamos a ver qué pasa con él, ¿sí? En la siguiente campaña. Pero a los equipos, simplemente en multas, estamos hablando de $500,000. $250,000 para cada. O sea, no se andan con por las ramas, sanciones contundentes, ¿sí? O sea, ¿tú cómo quedaste? A ver, ustedes, y analícenlo fríamente. ¿Vieron las imágenes del Querétaro San Luis? Sí. En la tribuna. Sí. O sea, la verdad, de pena, si me da vergüenza lo que sucedió en el Senado con lo del tema de la CNDH, sí, la toma de protesta de la nueva presidenta y ahí todo el zafarrancho que se hizo. Y dices tú, bueno, eso era light comparado con lo que se estaba viviendo, porque sí realmente se estaban exponiendo las vidas de muchas personas y 2 partidos de suspensión. Es una burla. O sea, es una burla, es un tema que se tiene que entender de esa manera. O sea, nosotros no podemos tener sanciones blandengues, ¿sí? Y después querer tapar el sol con un dedo. El caso concreto, lo de Veracruz, o sea, yo opinaba ese día de lo que pasa con Tigres cuando sucedió este tema que se hizo tan polémico y decía, o sea, todo eso se hubiera evitado si realmente tuviéramos los arrestos para decir, oye, ¿sabes qué? Veracruz desde hace mucho ya estuviera desaparecido. Sí. ¿Sí? Cosa que le pasó, por ejemplo, en Italia al Palermo, que le estipularon una cantidad de dinero que tenía que pagar, no la pagó y el equipo ya desapareció. Sí, pero digo, o sea, y ese es el punto. Hay muchas broncas que no se paran como se deben de parar o no se establecen sanciones como se deben de establecer. Mano firme. ¿Y qué pasa? Digo, tampoco no nos veamos tan lejos. O sea, hay un tema particularmente con André Pierre Gignac, ¿sí? Que tú lo dejas crecer y después lo mínimo ya parece máximo y salen siempre de es que Gignac. Y ya pareciera ser una novela preestablecida, ¿no? Que sí es cierto, a veces sucede, ¿no? Que exagera. Pero ese es un punto que bueno, pues si no se sanciona rápidamente, difícilmente después vas a poder hacer un paro, ¿no? Lo de la NFL, y por eso la NFL es muy claro, o sea, oye, nadie está por encima de los clubes, o sea, de las instituciones. Sí, eso es lo que falta, normas claras y que no se contradigan en el mismo reglamento. Sanciones que es lo que inmediatas, aquí en la federación. o sea, sanciones inmediatas, pasan situaciones y, a ver, 24, 72 horas y a veces hasta más tiempo para conocer una sanción. Sí. Una de las máximas es que ante el silencio la especulación. Entonces, digo, rápidamente tienes que cortar con esas. La NFL nos ha puesto un claro ejemplo con lo que aconteció con Rudolph el día de ayer y este chico, bueno, pues ni hablar. De hecho, lo acabamos de ver también con otro jugador de los Cafés de Cleveland, fíjate, que después de un partido, no de este que concluyó el pasado, hizo algunas amenazas vía Twitter. Fue contra Indianapolis, ¿no? No, creo que, no recuerdo, pero fue en ese partido. O sea, en el partido de la semana número 10. Sí. ¿Sí?
El tema es de que el tipo lo cortan. Ujú. O sea, podrá ser muy bueno o podrá ser, digo, por algo está, Sí. ¿sí? Pero no permiten esa situación. Sí, Digo, esas claro, opciones. también tienen sus errores, la NFL, como todos, no son perfectos, pero el punto es ese. Ujú. Los clubes toman inmediatamente decisiones. Están a otro Sí. nivel. ¿Qué que es algo pasó que con debe- Astros? Con uno de sus directivos que hizo un comentario alusivo a aquella situación de Roberto Osuna de violencia doméstica con una chica periodista. O sea, Sí. lo corrieron. O sea, lo corrieron. Sí. Chispón. Entonces, Veracruz, no, pues ahí le estamos perdonando la vida, ¿no? A Veracruz, pero Sí, bueno. no. Sí. De hecho, ahorita quiero tocar un tema, lamentamos mucho lo que pasó hace algunas horas, la muerte del propietario de Chivas, de Jorge Vergara, Jorge Vergara. falleció el día de hoy y nos hace una pregunta referente a eso. ¿Considera que la muerte de Vergara sea factor para caer más en picada a Chivas? Aunque ahorita la presidencia la trae su hijo. Sí, Sí. Y pues acaba- mira, iba a llegar Ricardo Peláez, ¿no? Acaba de Sí, llegar. sí, sí. Torneo. el tema de Chivas, a Chivas tenemos que verlo siempre con otra lupa. O sea, ¿por qué? Porque Chivas, a final de cuentas, es un equipo que no puede reforzarse con extranjeros. Sí. ¿Sí? Ujú. O sea, Chivas siempre va a tener un talón de Aquiles. Sí, o sea, sí. el punto de, pues tristemente, no poder reforzarse con un jugador extranjero que Ajá. venga y parta plaza, ¿no? Sí. Entonces, el mercado se encarece, ¿sí? Sí. Me refiero de los jugadores que existen, Ujú. ¿sí? Y se complica. En su momento, yo estuve en la final, aquella que le ganaron a Toros Neza, ¿se acuerdan? En la década de los Turco. 90, en el 96 creo, Sí. ¿sí? Pues digo, estabas hablando de Galindo, estabas hablando de Coyote, estabas hablando de Misael, estabas hablando de... El más malito, y no por decirlo de esa manera, Sí. pero era el Gusano Nápoles y fue el que metió como 4 goles, ¿sí? O sea, el Pulpo Zúñiga estaba en la portería, estaba Camilo Romero, o sea, estás hablando de que eran jugadores mexicanos con un gran cartel, ¿no? Otro nivel. Ujú. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, lo trasladamos con el vecino aquí del amigo, ¿no? Con los Tigres. No, con los Tigres, ¿sí? ¿Sí? O sea, Tigres tiene una excelente base de equipo Mexicanos. mexicana. O sea, simplemente la defensa es mexicana. Chaca, Sí. está Salcedo, está Ayala y está Reyes y el que Torres Nilo, Ujú. ¿sí? ¿Qué no daría Chivas por tener cuando menos 2 de esos? Sí. No, Sí, de hecho, Chivas creo- ha peleado por César Montes y no me equivoco. No, claro. también por de En su Rayados. tiempo también por Torres Nilo. Torres Nilo Claro, es lo que iba a o sea, decir. Chivas No, está y buscando los Aquino, tres jóvenes y mexicanos. Jürgen Damm, y... No, y de debe ser una Pachuca también. infinidad de jugadores. Pero o sea, imagínate sí. lo que tiene que desenvolver Chivas si se quiere llevar. Se puede llevar a Hugo Ayala, pero yo te lo digo honestamente. Hugo Ayala y Pecho ya van en la recta final de su Sí, carrera. Sí. La verdad. ¿Sí? No creo que quieran retirarse en Chivas. No. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el punto es ese. O sea, tiene esa desgracia, ¿no? Se reduce su mercado. Entonces, Sí. ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues tiene que voltear a otras canteras, tiene que voltear a ver algunos jugadores que tal vez puedan dar el estirón acá. Sí. Porque, por ejemplo, y yo digo, no tengo nada en contra de Alan Pulido, pero es el goleador, ¿no? Sí. Pero, Digo, el mexicano ahorita. pero digo, hoy, estás hablando de apenas este semestre. Sí. ¿Cuánto llevan en Chivas? O sea, es mal, Ya, les debe tres, más a la 4, ¿no? hinchada 3-4 años. De lo que les ha dado. que lo que ha dado, ¿no? Sí. Incluso Y creo que por lo que se esperaba, ¿no? Tal tú vez. agarras línea por línea y hay jugadores que se han quedado de ver. Entonces, Ujú. ¿cómo hacer una plantilla? Tendrías que hacer una Competitiva. fuerte inversión competitiva. O sea, no creo que Chivas desaparezca, no creo que Chivas descienda, no creo que Chivas... pero a final de cuentas es complicado, ¿no? Es complicado hacer un equipo con esa jerarquía, ¿no? Y aparte que no tienen se podría decir que el mismo presupuesto para gastar que un América, que un Rayados o que un Tigres. Tigres. Tampoco no es tan, Reducido, pero si Tienen solamente un vas a promedio reforzar con jugadores medio. mexicanos, pues deberías de tener todavía mucho más presupuesto para poder buscar a un jugador como Chicharito, como Carlos Raúl. Vela. Pero que ya son- están de salida. ujú, Pero, De hecho, se rumoraba que iba a venir Marco Fabián a Chivas. Sí, Pero, sí. pero ya Marco Fabián También ya Vela, creo, ¿no? casi Se termina su rumorea. carrera en Alemania. Es muy complicado porque, por ejemplo, el chico el que está con León, Macías. Macías. Macías.
O sea, y aparte también el tema de los demás clubes que dicen, bueno, de que se quede aquí a que lo exporte, como es el caso de Irving, como es el caso de algunos jugadores, el mismo Lainez, pues sabes que de que se lo lleve Chivas, mejor lo vendo al extranjero, ¿no? Sí. Y no tanto por el hecho de que quieran darle en la torre a Chivas, sino también el tema del mismo jugador que también quiere esa proyección de irse a militar a Europa, ¿no? Ya que destaque, pues ese es otro boleto. O de ¿no? Europa, o también puede ser como el caso de Rodolfo Pizarro, que se hablaba que después de irse de Chivas se iría a Europa y vino aquí a Rayados, a Monterrey. Pues bueno, ahorita lo que está pasando también en Chivas, pues uno de los que pretende el equipo que se dice es Antuna, ¿no? Y Antuna, pues digo, no sé si le lleguen al precio y pues también hay que ver qué tal se desenvuelve. Barato no está el chico. El dueño de su carta es el Manchester City. Entonces, pues sí. Va a estar cariñoso. Sí, por lo menos por persona. Chavos. Sí, pues yo sobre México en el Mundial Sub-17, que ¿cómo cree que le vaya a ir a México en esta final? Uy, bueno, pues va a ser un partido bastante interesante. La verdad es que me sorprendió, obvio, para bien, la selección mexicana, sobre todo después del inicio con Paraguay, que empató, luego que pues, se pierde con Italia. El pensar que nos iba a ir mal contra las Islas Salomón, pues yo creo que nadie... Sí, yo creo que todo el mundo pensábamos que se iba a ganar. Y que iba a golear, sí. Con facilidad. Con facilidad. Y luego ya los temas de octavos, cuartos y semifinal, pues creo que han demostrado, por supuesto, el que estén en la gran final. Sí. ¿Cómo les va a ir contra Brasil? Mira, tienen una gran ventaja. Hay algo que en México también se tiene que trabajar muchísimo y las nuevas generaciones, me queda claro que en esos procesos la mentalidad es muy distinta, pero conforme van creciendo nos vamos llenando de piedritas. Y sí hay muchos casos desde el 2005, la de 2011, sí, que tristemente, y quiero creer que por la mentalidad no destacaron, ¿sí? Pero hoy en día, o sea, una sub-17 de México contra Brasil se van a jugar de tú a tú. ¿Por qué? Porque no tienes un Neymar, no tienes un Marcelo, o sea, no me refiero a ese jugador, sino hablo del tema de que a veces el nombre nos espanta. Sí, el nombre se a veces achica, ¿no? Se achica, ¿no? Entonces, digo, creo que México no va a ser fácil. No quiero decir con esto que vaya a perder, quiero que gane. Mi corazón dice que va a ganar. El pensamiento es que creo Brasil es amplio favorito. ¿sí? Pero están en casa, aparte ¿no? de que está en casa, aparte de que traen una daga desde 2005 que van a querer sacarla, por supuesto, y esta es la oportunidad de oro que tienen ellos, ¿no? Pero no quiere decir con esto que si llegase a ganar México nos sorprenda, al contrario, creo que pues por algo están en la gran final, ¿no? Dejaron fuera a Holanda, merecido. Dejaron fuera a los asiáticos, que son selecciones en ese nivel, pues muy fuertes, ¿no? Sí, de hecho, tocábamos el tema de la cantera de Chivas y a ver si no me equivoco, el portero que ahorita está en los sub-17 es de Chivas. Sí. Y atajó 3 penales, si no me equivoco. Igual, de la misma forma. Y fue muy, o sea, es algo fue un muy factor. impresionante, porque imagino que Chivas no lo va a dejar ir. Sí, pero digo, hay que esperar. Pues, digo, después de lo que pasó con Macías, no creo que lo dejen ir tan fácil. Pero así ha Creo dejado que ir se muchos desprendió jugadores. el foco a que Sí, estén al pendiente de eso. A Poncho Guzmán también lo dejaron. No, pero eso ya fue por temas financieros, en pocas palabras. Pues hay que esperar, digo, 17 años, sub-17, digo, todavía hay mucho camino por recorrer. O sea, sí creo que le falta todavía más madurez, por supuesto, pero de que tuvo el gran momento de su vida, pues sí lo tuvo, ¿no? Ahorita mencionaba usted de esos jugadores que pasaron en selección en inferiores y que no llegaron a hacer lo que se esperaban. ¿Cree usted que es meramente un tema de mentalidad por parte de los jugadores o cree que hay algún factor externo que no los deje llegar al nivel que esperamos cuando los vemos en una selección inferior? Mira, la idiosincrasia del mexicano nos hace volar, ¿sí? Entonces, tristemente, todo va de la mano, o sea, tiene que haber un grupo multidisciplinario como existe a nivel de selección, o sea, tienes un grupo multidisciplinario
disciplinario que está al servicio del jugador. Ahí van los psicólogos, ¿no? Sí. Pero tristemente tú, conforme vas creciendo, también vas teniendo ciertas decisiones que a veces pues no te ayudan, ¿no? O sea, es un tema natural, es un tema de madurez, entre comillas, porque a veces nunca es madurez. O sea, a lo mejor nunca maduraste, Cierto. ¿sí? Y desaprovechaste la disciplina que tú tienes que tener para una carrera que a veces es tan corta, ¿no? O sea, el deportista tiene muy poco margen de error, porque si no, se acaba. O sea, se acaba todo esto. Pregúntale a Antonio Brown en el fútbol americano, ¿no? O sea, y así hay varios ejemplos de jóvenes que desgraciadamente pues se han descuidado, o sea, Sí. han perdido el objetivo. O sea, batallan tanto para llegar. Y una vez que llegas, desaprovechas esas oportunidades. Hay muchos chicos que se quedan con esa espinita de haber llegado a un equipo profesional, ¿no? Pues yo Pues- espero y con esa selección no pase lo mismo de Desde casos. 2011. Sí, Es que llega el dinero, es que llega las mujeres, está soltero, Pero, y es que entonces, ¿qué es lo que Otras sucede? cosas. Porque justamente no creo que sea así en todos los países. Porque, por ejemplo, No, digo, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. O sea, ¿a qué me refiero? Son paraísos que existen. O sea, te digo, francamente, yo a lo mejor, en mis 31 años que tengo en el medio, y si lo equiparo con el tema a lo mejor de lo que estamos platicando, digo, yo me pude haber desviado muchísimas veces y a lo mejor sí me llegué a desviar, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? A lo mejor escuchaste el consejo que necesitabas escuchar y te retomaste el camino, ¿no? Sí. O sea, el punto es de que todos, tristemente, tenemos que aprender de los errores. O sea, el fallar no quiere decir que esté mal. El tema es entender que cuando estamos fallando, a veces, como en el fútbol americano, puede haber segunda, tercera, cuarta, ¿verdad? Pero a veces en la vida no hay segunda oportunidad. Entonces, es una línea muy delgada. sí, Tarde o temprano, si no eres disciplinado, ¿sí? Te van a tumbar. Te van a tumbar tarde o temprano. Sí. La disciplina es muchísimas cosas, desde tender la cama en la mañana, ¿eh? Esa es disciplina. sí. ¿Por qué? Porque te da hueva, ¿sí? Pero una vez haciéndolo, pues te das cuenta que no es tanto el show, o sea, pues, oye, nada más- Sí. Nada más es- Claro, no digo que la vayas a dejar como en el hotel, ¿verdad? Bien extendidita y Sí. o sea, impecable, ¿no? Pero cuando menos, o sea, la ropa de tu cama, la ropa en tus cajones, o sea, la disciplina, O sea, sí que empezando por el cosas recoger simples, el sencillas. plato, el no decir al rato, o ahí voy, oye, ya, Lo si te puedes lo hacer estoy en este diciendo, momento. oye, dale, ¿sí? Hay una palabra, ¿sí? Se las dejo también de tarea, procrastinación, ¿sí? La procrastinación es eso, o sea, muchas de las veces perdemos el objetivo por cosas que no son tan importantes. Es como que no hacer una cosa, no como que Pro- ay, ¿cómo se dice? Procrastinación. Postergar, o sea, Sí, postergar una o cosa. sea, el tema es que muchas de las veces nosotros, o sea, el objetivo está a la derecha, ¿sí? Pero cosas que nos van encerrando el ojo por la izquierda nos hacen desviarnos de ese camino. Sí. Entonces, o sea, es muy fácil a veces perder el camino, o sea, el sentido del camino, ¿no? Y a veces necesitamos un golpe brutal, ¿sí? Para darnos cuenta, una de dos, o volvemos a intentarlo y lo conseguimos, o de plano nos vamos a arrepentir toda la vida, ¿verdad? Sí. Pues bueno, otra pregunta que iba a hacer es más o menos la que le preguntó Eric, de por qué los futbolistas jóvenes se pierden en el camino a ser futuras estrellas en el balompié. Pues, Bueno, porque también el mercado es muy competido y es como te digo yo también, o se los platicaba con respecto al tema de los medios, ¿no? O sea, el tema de los medios de comunicación son pocos, ¿sí? Pues ¿cuántos equipos hay en el fútbol mexicano? Me refiero hablando de primera división, sí. ¿sí? Son pocos. ¿Para cuánta gente te gusta que practique fútbol o que su sueño sea ser futbolista? De Muchísimo. jóvenes Mucho. prácticamente. Creo que casi todos en algún todos. momento. ¿A qué se edad, enseña. a qué edad es el límite para decir, ya, ¿sabes qué? Mejor me pienso a dedicar a otra cosa. A O los sea, 13. 18, a lo mejor ya más tarde. Sí, sí. Sí. Imagínate, ¿sí? Y a los 18 años, ¿qué vas a hacer? Entonces, Tienes un mundo. o sea, el punto es de que la obsesión de la disciplina, la obsesión de a lo mejor también lo que se gana,
pero pues no es para todos. Jorge Vergara hoy, si hay algo que le reconoce mucha gente, y digo hoy que se da el tema, pues es que están muy agradecidos con él muchos jugadores porque de cierta manera los obligó, ¿sí?, a que vieran por su futuro en el tema académico, ¿sí? Lo que hoy es Rayados. Hoy muchos de sus estudiantes, me refiero de sus jugadores, son estudiantes del Tecmilenio, ¿no? Tienen un convenio ahí. Entonces, el deporte es muy injusto. O sea, el deporte es muy injusto. Todos queremos, ¿eh? Sí. Pero también hay que entender que no hay para todos. O Y sea, aprovechar las oportunidades que se dan. Sí, Exacto. sí. Que digo, sobre todo por la cantidad de tantos extranjeros que luego la gente se queja, ¿no? De por qué tantos extranjeros en la liga. Y luego los pero mexicanos también eso es muy sobresalen. romántico. O sea, el que lancemos al aire de que los extranjeros nos desplazan. Esto es un negocio. Así es en todo. Esto es un negocio. Sí, o sea, si fuera torneo de veras y que participen todos, bueno, oye, nada más participamos mexicanos, no hay bronca. Pues, ¿cuál es el trofeo? Pues nada más ganar. Sí. Pero en este caso va mi lana, o sea, Tigres por eso lo que hace y cuántos canteranos no tiene. O sea, me refiero que se quedan. ¿Sí? Que se quedan en ese... ¿Cuántas academias no hay de Tigres y de Rayados? Sí. ¿Y cuáles llegan? ¿Quiénes llegan? O sea, Sí, de hecho, iba a tocar Carlos Rodríguez es el último que puede decirse que ya llegó, porque incluso ya está en selección. De hecho, se lesiona a Mier y se lesiona a otro y suben a Carlos, ¿no? O sea, porque él estaba entrenando estaba con la sub-23, concentrado, ¿no? Sí. Sí, de hecho, iba a tocar el tema de Tigres y Rayados. ¿Usted cómo ve? ¿Sí cree que en algunos años ya sean considerados grandes en el fútbol mexicano? Porque pues ahorita son 4, pero muchos dicen que los pequeños del norte, o pues simplemente por el dinero, es como que el dinero habla, pero no, yo siento que Tigres y Rayados tienen un gran nivel futbolístico como para poder ser considerados grandes. Mira, es cuestión de enfoques. Si estás en la capital vas a decir que no. Sí, pero tienes que entender, y tenemos que entender que se está haciendo las cosas bien, ¿sí? El tema es mantenerse. Van por buen camino. Van por buen camino, o sea, grande, pues sí, puede ser grande, o sea, o como tú quieras verlo, ¿sí? O sea, en la última década, Tigres, ¿sí? Sí, equipo de En los últimos años, Monterrey también en su momento fue un equipo muy exitoso, ¿sí? Pero en cuanto al tema de logros, pues Tigres ya llegó a 7 títulos, ¿no? ¿Quién más tiene 7 títulos en el fútbol mexicano? León. Y Pumas. León, Pumas, ¿sí? De hecho, muchos cuestionan a Tigres por el caso de que no ha ganado nada internacionalmente. Es donde tocan el tema y donde es la rivalidad aquí en el norte de que... Ok, ganas algo internacional. A ver, descendido. nada más dime algo internacional, ¿qué es? ¿La CONCACAF? Yo diría que la CONCACAF. Por eso, Es que bueno, la y luego va a ser el CONCACAF, ridículo. la Leagues Cup, esa no Por la eso, Leagues. pero también hay que ser honestos en algo. Y creo que también, no quiero decir con esto que estoy demeritando lo que ha hecho Rayados. Al contrario, el tema es que también la zona nuestra, la CONCACAF, pues es para los mexicanos. Haz un balance y haz una tablita desde hace cuántos años no gana un equipo que no sea de la Liga MX. No sea de Liga MX. O sea, en un 90% son los equipos mexicanos los que están Si no es ganando. México, es Estados Unidos. Estados cada Unidos. vez, o sea, Sí. Sí. Entonces, el punto es, si es cierto, o sea, Tigres le hace falta dar ese brinco, pero yo hubiera preferido más que hubieran ganado en aquel 2015 la Libertadores. O que en su momento Cruz Azul, a principios de la década pasada, hubiera ganado al Boca, ¿sí? Como en su momento ganó Pachuca la Sudamericana. Sí. O sea, ese torneo dices tú, ay, ¿por qué? Porque estás enfrentando realmente Tiene que ir mucho equipos. el nivel de la confederación. Sí. A ver, nada más dime, con CACAF enfrentar al árabe y luego todavía que te gane. Qué pena, ¿no? O sea, No, digo, de hecho, no digo que Rayados... no digo por el tema de Rayados, no, me refiero en el tema de, por ejemplo, en este momento estamos viendo los equipos que pueden darse los enfrentamientos en CONCACAF, donde va a participar Tigres, ¿no? Pues está Comunicaciones de Guatemala. Alianza otra La vez. Alianza otra vez. Esa prisa. Sí. Los que se llaman veía cativos son fácil. Pero que se veía fácil. Vuelvo a para repetir, Rayados. es lo que hay. Es la zona en donde estamos. Sí. Pues nada más dime tú, el martes, ¿van a ver el juego contra Bermudas?
¿O por obligación? Hoy Ni por contra- obligación, Pues, a caray. ver, O sea, yo no. realmente no. O sea, Por gusto, creo que nadie. pues, Llevar o sea, Bermudas, pero es lo que hay. Sí. Es como en su momento cuando nosotros, oye, pues empieza la eliminatoria rumbo al Mundial. ¿Contra quién? Contra Martinica. Pues bueno, Creo que vamos. también por eso es la emoción de México de que, pues Rayados va a estar en el Mundial, pues a ver con quién le toca, aunque vaya Claro. con Arabia, o aunque vaya con Porque está la Inglaterra, esperanza de que ganes el primer partido y en el Toparte segundo a duelo Liverpool. te topes a Liverpool, ¿no? o así. Es que nada más están un Y porque partido de estamos, eso. sí, claro. Si Y así, un torneo para o sea, topárselos. y bueno, digo, Sí. ya pronto, en los próximos años, los torneos del Mundial de Clubes van a tener más de 20 equipos. Sí. Entonces, más más reñido. entonces va a estar más atractivo, ¿no? Pero, o sea, no es el tema internacional tampoco. O sea, o sea, cuenta en la vitrina, por supuesto. Cuenta, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que tú buscas son títulos. Sí. ¿Sí? Es lo que pide la Eso gente. sí cuenta, eso sí lo valoro, el decir, oye, qué feo es tener una vitrina y que nada más te den tu medallita, güey, de primer lugar. O sea, Sí. en cambio, pues qué padre cuando ves la vitrina como la del Real Madrid, ves la vitrina como la del Bayern Barcelona, como la del Bayern, la del América mismo, ¿no? Sí. O sea, por eso vuelvo a insistir, o sea, así sea a un partido, pero ve por el título, Sí. porque Sí. a final de cuentas Una es final. una vitrina, o sea, es tu título. Sí, es tu título, o sea, tienes que... Por lo que has peleado, no por lo que has Sí, competido. claro, pues digo, o sea, vaya, nos quejamos o nos quejábamos antes, a ustedes ya les toca esta gran cantidad de partidos de fútbol que hay. Sí. Antes te esperabas el fin de semana nada más. Antes, ¿a qué aspirabas? A que uno ganara el clásico para hacer show, porque no Sí. teníamos ni siquiera liguilla. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día, pues está la Copa, está la CONCACAF, está la Liga, La Liga Femenil. están lo amistoso, está la femenil, ¿sí? Donde participes tienes que ganar. Sí. Donde participes tienes... O sea, hoy Rayados gana el primer lugar de los 16 sembrados de la Copa. O sea, a lo que voy es de que el objetivo de ellos es ganarla, por supuesto. estar ahí. Se Sí. va a topar a tus Pumas o a Santos, ¿sí? Pero se los va a topar en la siguiente ronda porque creo que le van a ganar al Celaya, ¿no? Ah. Sería un fracasote si no le ganas al Celaya todavía. Sí, también yo Pero- creo que va a pasar los Pumas. Pero en ese sentido, pues Rayados, cuando le toque enfrentar ese segundo duelo, que ya sería de cuartos de final, pues va a meter toda la carne al asador Así por lo es. mismo, porque creo yo, quiere ganar ese título, ¿no? Bueno, Sí. ahora, ¿a usted le parece eso justo, por ejemplo, que durante toda la fase de grupos juegue la sub y chavos y que en las instancias finales no como que no se le dé el mérito que hicieron Los ni meter a los quiten y pongan titulares? a... Es Porque el negocio. puesto se lo ganaron esos chavos. o sea, No, estar ahí se lo ganaron pero esos chavos. también es el aprendizaje. Sí. Es el aprendizaje, oye, es un proceso, o sea, entendamos, te estoy dando la oportunidad de jugar, ¿sí? O sea, el muchacho tiene que entenderlo, pero también en base a esos partidos, ¿sí? Te das cuenta de también qué jugadores tienen el carácter, el fútbol. No sabemos cómo se comportan más allá de los 90 minutos que los estamos viendo, cómo hacen equipo al interior, Sí. ¿sí? Cómo se comporta un jugador, o sea, y ahí el técnico dice, este chico vale la pena, ¿sabes una cosa? Ya no lo llevamos a la pretemporada. O sea, es un proceso. O sea, ese también hay que entender que ese es un proceso y es válido, es válido. Sí, obvio. Es que mira, ¿qué te puedo decir? Somos, y no quiero decir que lo seamos en el sentido estricto, sino que a veces, por ponerlo como ejemplo, o sea, a veces somos doble moral, ¿sí? Porque hacemos ese cuestionamiento, pero si nos eliminan, ¿para qué metiste a los chavos como aficionado? Vas y Sí. ¿Sí me explico? O sea, y obvio, si metes a los titulares y también te eliminan, como pasó contra el Árabe, pues dices tú, oye, qué fiasco somos, ¿no? Sí. El tema es de que entendamos, o sea, el deporte como tal es una gran oportunidad para cualquiera, así sea un rival pequeño, de trascender. ¿Quién pensaba que iba a ganar Andy Ruiz la pelea contra Jacobs? La ganó. Y así hay muchísimos ejemplos, de que le pegas al Goliat, ¿sí? Sí, en cualquier deporte. Entonces, Se da eso. sí, claro, y eso es lo que nos da vida.
Eso es lo que nos da vida y eso es lo que le pone emoción al deporte y eso es lo que te hace valorar el deporte también. O sea, entender que dices tú, oye, carajo, son aspiracionales, ¿sí? Está la niña esta, Alexa Moreno, que recién ganó el Premio Nacional del Deporte, que se lo van a entregar la próxima semana. Sí, 2016 todo el mundo nos burlamos de ella. Sí. Generalizo, yo no lo hice, pero generalizo, ¿sí? Porque entiendo el proceso de un atleta, ¿sí? Y la verdad, muchos que critican no tienen una idea de lo que es un proceso de entrenamiento de un atleta, y más en México. Sí. ¿Sí? Entonces, muy complicado. Entonces, la chica gana competencias internacionales, campeonatos del mundo, se codea con la mejor gimnasta que hay hoy y que dicen es la mejor de todos los tiempos, esta niña Biles, ¿sí? Resiliencia. O sea, el deporte es eso, o sea, vas a ganar, vas a perder. El tema son las formas. Volvemos a lo mismo. O sea, yo no concibo esa derrota de Rayados contra el Árabe. Yo no concibo esos fracasos simple y sencillamente porque a veces la mentalidad nos ciega, ¿no? O sea, nos hace débiles, nos confiamos. Por ejemplo, en el béisbol hoy, hace 2 días estábamos tan cerca de la gloria de ir a los Juegos Olímpicos. Y hoy estamos muy comprometidos. Claro, los rivales también cuentan y todo, ¿sí? No quiero decir con esto que hayan flojeado los jugadores. El punto es de que la historia o los momentos importantes de cualquiera, de todos, como profesionistas el día de mañana, pues es dar el mayor esfuerzo. Sí. O sea, hasta la última gota de sudor. O sea, tal vez pierdas en el camino, ¿sí? Pero cuando menos el que se vea ese... Es como cuando, para que veas que no nada más es Rayado, o sea, es como la sensación que nos dejó Tigres cuando pierde allá en el Monumental, allá con River. Sí. O sea, dices, ni metieron las manos, carajo, ni para qué viajaban. O sea, era el resumen que hacíamos, ¿no? O sea, entonces, ya hay muchísimos casos, ¿no? Ese deporte es eso, te muestran estadísticas y te dicen, este equipo va a ganar, porque pues tiene más tiros a gol y todo ese rollo, pero pues al final no pasa, o sea, te termina por sorprender. Ya, última pregunta ya para cerrar el programa, ¿tienes una buena pregunta? Sí, tengo la última, no sé si es buena idea, a ver si la consideran, pero ¿qué debe hacer México para estar al nivel de las potencias? ¿Qué debe de hacer México para estar al nivel de las potencias? Sí. En el tema del fútbol. Sí. Bueno, sin lugar a dudas, pues seguir trabajando. O sea, creo que el fútbol no que sea complejo, o sea, es interesante porque tiene estrategia, ¿no? Pero seguir trabajando, o sea, que los jugadores sigan teniendo ese compromiso, que si quieran ir. Que aprovechen, su carrera al 100%, o sea, que no se distraigan, que entiendan que eso te va a llevar 10 años. Si tú quieres, pero son 10 años que tienes que dar el máximo esfuerzo. O sea, creo que hay muchas disciplinas y hay muchísimos deportistas que nos han dejado esa enseñanza de que hoy, y se los pongo sobre la mesa, uno de ellos es Rafael Nadal, ¿sí? O sea, podrá ir abajo 3, 4 puntos o 2 sets o 3 sets. Sí. Bueno, 3 no, porque ya hubiera perdido. Sí, pero digo, puede ir abajo y lo ves combativo y acabo de ver un partidazo de él donde iba abajo, iba derrotado, ya prácticamente estábamos hablando de que estaba eliminado y regresó y acabó con el rival. Sí. O sea, el deportista mexicano, en este caso el futbolista, debe centrarse precisamente a su trabajo, que es muy noble. ¿Cuánto trabajan? El futbolista, ¿lo han investigado? ¿Cuánto trabajan? ¿Cuánto entrenan? ¿Cuánto les pagan? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es la relación con su vida y su trabajo? También o sea, yo, por ejemplo, yo te lo digo, yo me tengo que levantar a las 4:30 de la mañana. ¿Sí? Todos los días, de lunes a viernes. Y termina mi día casi a las 8 de la noche. ¿Sí? Tú estás metido 14, 16 horas del día trabajando. El futbolista tiene una gran bendición. O sea, se levanta tranquilo, va, entrena, regresa. Y ya. Su obligación es descansar, concentrar.
y a veces ni eso pueden hacer bien. A veces hasta Entonces, hay días libres que les dan a los jugadores. Por eso hay jugadores tan importantes como Cristiano Ronaldo, como Lionel Messi, e históricamente ha habido jugadores que han entregado y han sacrificado realmente no perderse en la fama, ¿sí? Por entender que su carrera pues, es lo más importante y si quieren llegar a lo más alto, tienen que ser muy disciplinados. Demasiado disciplinados, ¿sí? O sea, no sé, Cristiano todavía se molesta porque lo sacan. Sí. ¿Y ya cuántos años tiene jugando Cristiano Ronaldo? Sí. Entonces, es un tipo que Messi, lo que hizo el fin de semana pasado, hace días, o sea, cargó con el equipo, o sea, sí. Que si bien es cierto que no ha ganado un mundial, bueno, ok, digo, pues también. Es una leyenda, como que. Pues sí, y digo, y las circunstancias hay, digo, hay tantos jugadores que fueron superdotados y no ganaron una Copa del Mundo. Johan Cruyff es uno de ellos, ¿no? Sí. Entonces, es trabajar, disciplinarse, entender que yo te lo digo honestamente, o sea, yo tengo 31 años trabajando, o sea, yo no me puedo rajar, ¿sí? Y no me puedo sentar en la hamaca y no me puedo creer lo que me digan o el reconocimiento que me pudieran dar, o sea, no, yo como que ya tengo que trabajar. Sí. Tengo que levantarme temprano, tengo que ir a dar clase, tengo que venir con ustedes, o sea, si me hago de un compromiso, o sea, se respeta, el tema es, esas pequeñas cosas son los que cambian la vida de las personas, ¿no? O sea, si tú eres disciplinado, o si cuando menos eres lo más disciplinado posible, pues hay más oportunidades de que te vaya bien a que te vaya mal, ¿no? Sí, con este recambio de la selección, pues aprovechar los jóvenes y ser disciplinados, como usted dice. Sí, y bueno, digo, se tendrá que trabajar en ellos. O sea, yo, por ejemplo, entro a clase o recién vine la semana pasada a dar una plática aquí con el grupo de Luis Besa, ¿sí? Yo les digo a los muchachos, porque de repente vi que 2, 3 empezaron a distraer, le digo, a ver, yo no vengo a perder el tiempo, ¿sí? O sea, yo no te tengo a fuerza aquí, digo, si te quieres salir, o sea, no en mal plan, sino en el sentido estricto de que, oye, si uno viene, pues cuando menos respete, ¿no? Sí. O sea, yo no estoy pidiendo venir, me están invitando, pues, oye, si te voy a invitar a mi casa, pues digo, te voy a tratar con atención, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? Me estás platicando, te escucho, hablas, te escucho yo, o sea, y entramos en una comunión, ¿no? Pero son cosas que tenemos que aprender, o sea, y van a aprender conforme la experiencia les va trazando el camino, ¿no? Sí. Bueno, pues ya hay tiempo, se nos viene encima. Yo nada más quiero hacer una última pregunta ya para terminar el programa. ¿Qué consejo, o bueno, no consejo, porque ya tocamos el tema de sino como qué diría a los futuros futuros jóvenes, en especial también a los comunicólogos, porque somos bastantes, la verdad, que se quieren dedicar a este mundo del periodismo deportivo y también a la radio? ¿Qué les diría? Bueno, o sea, que sigan haciendo lo que están haciendo, o sea, que sigan practicando, o sea, no hay nada como practicar, ¿sí? O sea, no hay nada como alinearse del lado de las personas que nos van a dejar algo, o sea, sí hay muchos distractores en el camino que son válidos y que corresponden a la edad en la que están, pero sin lugar a dudas también tomen ejemplos o júntense con personas o busquen a personas que les vayan a impactar en su vida, ¿no? ¿De experiencia? La experiencia, a final de cuentas, sí te cobra factura, ¿no? En el mundo profesional. Pero a su edad hay chavos que digo, ustedes han generado un intercambio en el tema de amistad que pues, por algo están aquí, ¿no? Comprometidos en lo que hacen. A lo mejor, ¿cuántos están en el salón? ¿Cuántos son? 30, 20. 36. ¿Y a alguien más le llama este tema? O alguien más dijo, pues, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría, pero nunca se pegó. Pues digo, o sea, ese es el punto. O sea, una cosa es hablar y otra cosa realmente es predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, si se van a meter a este tema, me da gusto que lo estén haciendo, ya sea por podcast, ya sea por Facebook, por donde ustedes están transmitiendo, pero es un gran inicio, o sea, y lo mejor, o sea, aprovechen las herramientas que hoy tienen. O sea,
a mí me sorprende mucho tu página de Facebook. ¿Por qué? Porque, digo, sin lugar a dudas te das cuenta que cuando tú generas contenido que es interesante, ¿sí? Ahí ves los resultados. O sea, veía que en una publicación tuya más de ¿cuántos millones? Sí, de hecho, son 17 millones de alcance y ahorita nos están viendo también por esa página, por la pandilla 45. Ya son 71,000 seguidores, si no me equivoco. Y también ya le comenté aquí al señor Pedro. No, pues sí, mira, nada más para que nos demos una idea. Tú tienes más seguidores en esa página de Facebook que yo en una página de Facebook que alguien me hizo y que tiene 10,000. ¿Por qué? Porque yo, vuelvo a repetir, no le muevo tanto a ese tema. Sí. Pero también incluso en Twitter, que yo soy muy activo, pues yo tengo apenas 44,000 seguidores. O sea, digo, el tema es que si te das cuenta, si tú generas un contenido y sobre todo más en este caso que son específicos y que son bastante vendibles, rentables, en este caso como es el fútbol que se vive aquí en Monterrey, pues digo, la verdad te das cuenta que sí impacta, ¿no? Sí impacta. Entonces, la recomendación es esa para todos los demás también. O sea, generen contenido. Hay atletas, hay jugadores, hay exjugadores que hoy están ávidos de platicar. Sí. De hecho, les estoy quitando el tiempo. Ahorita pudieron haber ido al entrenamiento donde estaba Suazo. Sí, o sea. Sí, de hecho, también chavos de la Gaceta ahorita andan allá, andan haciendo cobertura. Nosotros nos tocó estar en clase, después vine a hacer el programa, pero bueno. Pero te digo, o sea, el punto es que no pierdan esa iniciativa. Va a costar al inicio, ¿eh? Y aprender de los errores. Y va a costar muchísimo a lo mejor. Pero prepárense, entiendan también que si no es ahí, hay que ser conscientes de que tenemos que tener un plan B, un plan C. La comunicación es muy amplia, ¿eh? La comunicación es demasiado amplia y estamos en el entendido de que todos requerimos gente con experiencia que sepa comunicar, que sepa transmitir, independientemente si es un medio convencional o si es a través de una plataforma de nuestra empresa o de alguna otra empresa para transmitir mensajes importantes para la comunidad o para la misma población de la empresa en la cual ustedes pudieran estar trabajando el día de mañana, ¿no? Sí. Bueno, ya, yo creo que ha sido todo por el día de hoy. Nos extendimos de la hora porque sí estuvo muy interesante la plática con usted. Muchas gracias. No. Para mí es un gusto. Un placer. Para mí es un gusto y vuelvo a repetir, o sea, dicen que la comunicación también es importante saber decir que no a veces. Yo difícilmente digo que no a las cosas, entonces la invitación les agradezco mucho que lo hayan hecho, o sea, espero que nos veamos en un futuro y además entender que pues el día de mañana ustedes también van a tener esa oportunidad de retribuirle a los chavos, si el día de mañana les da esa oportunidad el tema profesional, no por estar en un medio, sino simple y sencillamente por atender a alguien, ¿no? Yo hoy, y no me quiero extender más, pero hoy me entero de una gran anécdota de un tipo que fue fotógrafo en el norte, ya no está trabajando en el norte, pero que se dio el tiempo para ir a dar una charla a 11 estudiantes en una clase en una universidad, no necesariamente de nuestra UANL, sino fue en la UVM, y él dice que lo impactó mucho cuando estaba chavo, que le gustaba mucho la fotografía, que se topó una gran fotografía y que coincidió que estaba el autor de esa fotografía, pero el autor de esa fotografía pues prácticamente lo ignoró. ¿Sí? Entonces él como que le quedó muy marcada esa experiencia y por eso cuando lo invitaron a esta charla aceptó con gusto. O sea, insisto, el día de mañana que les toque retribuir eso, o sea, no lo piensen, háganlo, dense tiempo, es un tiempo muy valioso el día de mañana que también ustedes tengan la oportunidad de transmitir, ¿no? No, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De nada. Que no venía el programa. No, claro, no. No se publicó el mero día de imagen, no, pero muchas gracias. No, y es que ya habíamos quedado, pero luego ya no. He asistido aquí a un programa media semana y dije, no, pues a lo mejor tiene una no. ocupada, pero bueno, no. ¿Te das cuenta que no mucho? No es cierto. No. Todo planeado, sí, y anotado, todo tiene que salir. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por vernos el día de hoy. Aquí Marcelo Esteban, Eric Mendoza, Jair López. Tiene nombre de artista, Marcelo Esteban. De telenovela. Sí. Mi nombre es Daniel Cavazos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.